El uso de la integral para calcular áreas y volúmenes está determinado por unas fórmulas en las cuales es indispensable que tengamos el intervalo de cada una de las funciones que vamos a integrar y donde queremos calcular el área. Entonces, cuando nosotros realizamos la integral de manera inmediata, lo que estamos obteniendo es el área, y cuando queremos saber el área de una función en un intervalo específico, lo que hacemos es, después de haber integrado, sustituir los valores de los extremos y hacer la correspondiente diferencia eh, para poder calcular o para poder obtener el valor del área. En el caso del volumen es exactamente lo mismo, nada más que nuestra función se tendrá que elevar al cuadrado antes de ser integrada. Se realizará la evaluación correspondiente y posteriormente se multiplicará por el valor de pi. Entonces, bueno, vamos a realizar un ejercicio en el cual la función, recuerden que la pueden encontrar como y igual a algo, o f de x igual a ese mismo algo. Entonces yo voy a tener una función 1 menos 3x, que quiero calcular el área de 0 a 5. Hago la integral, realizo por medio de la propiedad de la suma las integrales de manera separada, obtengo el valor de las integrales y posteriormente evalúo de 0 a 5. Cuando yo realizo la evaluación, hago la sustitución del valor extremo 5 del límite superior, en donde yo me encuentro con la x. Hago mis operaciones y entonces encuentro mi valor en el límite superior. Lo mismo hago con el límite inferior, que en este caso es 0, y posteriormente hago la diferencia. Aquí sustituí menos 65 medios, menos 0. El valor que me queda es menos 65 medios. Es necesario que nosotros recordemos esta parte porque nosotros podemos tener el resultado en unidades cuadradas, puesto que no tenemos unidades específicas. Del mismo modo, vamos a realizar la integración de la función para poder obtener los valores del volumen. Pero para ello necesitamos primero elevar al cuadrado nuestra función. Volví a colocar 1 menos 3x, lo elevo al cuadrado primero con la propiedad del binomio al cuadrado, o completando la diferencial con u a la n se puede desarrollar esta integración. Yo decidí elevar el binomio al cuadrado para tener las tres integrales que se convierten en inmediatas. Desarrollo mis integrales para posteriormente evaluarlas de 0 a 1. Sustituyo, como en el caso anterior, los valores del límite superior, en donde encuentro la x, hago mis operaciones y encuentro el valor. Sustituyo el límite inferior en cada uno de los valores de la x, hago mi sustitución y encuentro mi valor. Es importante comentarles que nosotros tendremos que multiplicar este valor por el valor de pi. Es decir, que yo ya tengo la diferencia de estos términos, de estas sustituciones, y entonces yo debería de multiplicar esto por el valor de pi. ¿Para qué sucede esto? Pues para que mi sólido sea en rotación. Entonces aquí me va a quedar menos el valor de pi como resultado de la unidad cúbica, puesto que estamos hablando de que corresponde a el volumen. Es importante señalar esto porque nosotros podemos identificar el área y el volumen respectivamente de acuerdo a las fórmulas que vamos a utilizar, y los procedimientos son muy semejantes. Continuamos entonces con la presentación de nuestro volumen, en el cual, bueno, pues tenemos oportunidad de identificar nuestra función intermedia. Es decir, que nosotros tenemos por aquí una sección
de lo que sería la función. Visto de frente en el eje de las X sería más o menos así. Nosotros tenemos una recta inclinada que sería la función esta que tenemos 1 menos 3x, pero está en el intervalo de 0 a 1. Yo lo que hago es hacerla girar alrededor del eje de las X, por eso es que se integra con respecto de X. Si yo la hiciera girar alrededor del eje de las Y, entonces tendría que integrar con respecto de la función Y, es decir, que tendría que pasar a la función implícita y hacer el despeje para que mi variable fuera Y y no X. Es por eso que a la hora de hacer los movimientos o los giros, estoy tratando de hacerlo en esta situación, en esta condición. Ahora bien, nuestra recta está seccionada, está inclinada en el eje de las X, tiene un cruce. Y respecto a esto, entonces nuestra figura o nuestra rotación de esta función nos queda como trunca. Este tipo de interpretaciones lo vamos a ver un poco mejor en la siguiente función. Por ejemplo, en esta que tendremos aquí, graficada en esta sería la función que nosotros vamos a tener. Vamos a ver. La función como tal, nosotros la tenemos descrita en una recta. Y el segmento que nosotros estamos integrando es de 0 hasta 1. Si observamos con detenimiento, nos damos cuenta de que tiene una parte en el eje positivo de las Y y una parte en el eje negativo. La raíz es en punto 33, es decir, que está dividida en tercios y un tercio está sobre el eje de las X, lo cual es mayor en el eje de las Y negativas. Este pedazo es 2/3 y por eso el resultado del área me queda negativo. Si recuerdan, el valor del área era negativo. La otra condición también es que si yo quisiera hacer un cálculo, o cuando menos eso fue lo que yo traté de hacer, localicé el punto de intersección, me di cuenta que era un tercio, hice la magnitud del segmento, este que se acaba de marcar aquí es un tercio, entonces quiere decir que aquí hay dos pedazos exactamente iguales de este mismo tamaño, y para poderlo comprobar, pues realicé una suma de este segmento, lo sumé aquí y me dio en puntos 66, tracé una recta paralela y entonces me di cuenta de que esta área tendría que ser igual a este pedacito, o en su defecto, este pedacito de aquí, este triángulo, tendría que ser igual a este triángulo de aquí, y el área resultante sería este pedazo intermedio que yo tengo entre los triángulos correspondientes. Entonces, dice el cálculo de las áreas que si el signo es negativo es porque el área es mayor debajo del eje de las X, y aquí te lo demuestro si este y este triángulo son semejantes porque están exactamente iguales, pero en posición completamente diferente. Nosotros estaríamos obteniendo el valor del área mayor debajo del eje de las X, por eso el área es negativa. Entonces, en conclusión, nosotros podemos hacer esta recta, hacerla girar alrededor del eje de las X y por eso nos genera la figura que veíamos anteriormente. Y el caso del signo negativo en las áreas, pues la explicación sería precisamente el hecho de que nosotros tenemos un valor mayor de área debajo del eje de las X. Espero que con esta información podamos avanzar para los trabajos de la interpretación de las integrales.